fue una comida enlatada. Y yo le pregunté, ¿y qué significa eso? Yo estaba nuevo creyente, yo no estoy hablando de cosas supuestas, sino de experiencia vivida. Yo estaba nuevo creyente cuando escuché esas expresiones. Yo estaba maravillado. Cuando uno está nuevo creyente, uno le parece todo tan bueno, ¿verdad? Y toda enseñanza, uno no sabe nada. Y yo comentaba, oye, buena enseñanza es eso, lo que trajo fue un pan recalentado. ¿Qué significa eso? No, que eso lo dijo él en tal parte. Yo estaba allá, mira, vino a repetirlo aquí, un pan recalentado. Y otro día, un hermano llegó y dio una enseñanza que me pareció tan buena, y yo le dije, oye, estuvo buena ese. No, ese trago fue una comida enlatada. Yo le dije, ¿qué significa eso? Que lo aprendió en un comentario. ¿Y acaso que todo lo que nosotros decimos y sabemos es nuestro? La mayor parte de lo que nosotros sabemos lo aprendemos, hermano. No debemos menospreciar nada. Apreciemos los dones que Dios utiliza en medio de su pueblo. Como estábamos escuchando ayer, Él se rodea de diversos caracteres de hombres para ayudar al pueblo de Dios, para alcanzar los diversos caracteres también que hay entre el pueblo de Dios. No somos nosotros unos moldecitos hechos igualitos. Tenemos unos un poquito menos de capacidad, otros tienen más capacidad. Unos somos menos inteligentes, otros son más inteligentes. Y Dios se rodea de esas diversas formas de hablar y de enseñar, y todo es necesario. Y si hay alguno que lo que hace es soltar puro tamo, algo de triguito debe haber entre el tamo. Hagamos como Ruth, tomemos el trigo y dejemos el tamo, y no nos llevemos el tamo para la casa, sino el puro trigo nada más. Y si hay uno que lo que tiene es puro trigo, bueno, gloria a Dios. Entonces nos comemos todo ese trigo, pero también tenemos que aprender a discernir la enseñanza si es de Dios o no es de Dios, porque ninguno de nosotros es infalible para enseñar esas cosas, para enseñar todo. Pero entonces estaba mencionando la segunda carta, porque en la segunda carta ya es la hora de la comida. Ya llegó la comida, avisen ahí. ¿Ah? No. ¿Ya vino? ¿Todavía viene en camino? Ah, bueno, porque yo soy capaz de quedarme aquí hasta la tarde. No tengo esa capacidad para quedarme hasta la tarde aquí. Todos estamos aprovechando de un alimento. Sí, bueno, gracias. En la segunda carta, la palabra que redunda es conocimiento. Porque el tema que desarrolla ya es el de los falsos maestros. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, del pueblo antiguo, así se levantarán entre vosotros falsos maestros. Y por eso entonces redunda la palabra conocimiento, porque si en medio de las aflicciones y de las tristezas se requiere de la gracia de Dios, frente a las falsas enseñanzas se requiere el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el apóstol estaba inspirado por el Espíritu Santo. Yo iba a decir que apóstol tan inteligente, pero es que el Espíritu Santo utiliza también la inteligencia y une las dos cosas al final de la segunda carta. Veamos cómo él dice en el capítulo 3 y en el versículo 18: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y prorrumpe en una alabanza. ¿Cómo es que se llama esto? Doxología, la palabra técnica. Eso es una doxología. Cuando encuentren una alabanza allí, eso es lo que se llama doxología. Viene del griego doxa, que significa alabanza. ¿Es así? ¿O estoy fallo todavía? Bueno. Entonces, esta es la doxología. Después que él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y dice, amén. Y nosotros también decimos con él, amén, amén. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Pero no me voy a meter con ese día de la eternidad. Ese se lo debo al hermano Samuel, que comprende más esas cosas que yo. Esos días que están aquí en esta segunda carta. Pero entonces, hermanos, rapiditamente, lo que quiero mostrar aquí es lo siguiente. Él estaba pensando en el Antiguo Testamento, sí estaba pensando bíblicamente cuando escribió esta carta. Cuando él habla del rociamiento con la sangre de Jesucristo. Hay tres
eventos en el Antiguo Testamento en que se utilizó el rociamiento. 3 principales, porque hay otros más, pero estos son los principales y creo que lo tenía en la mente el apóstol Pedro. En Levítico 14, 1 al 7, si ustedes quieren anoten la cita, pero no la vamos a leer. Ese es el caso del leproso. La lepra es una figura del pecado en las Escrituras, por eso era que quien se encargaba de examinar y decidir en cuanto al leproso, en vez de ser el médico, era el sacerdote. Y esa era una enfermedad incurable, era una enfermedad asquerosa, era una enfermedad difusiva que excluía a la persona del campamento, pero cuando el leproso era sanado por Dios, entonces él llegaba hasta fuera del campamento, no podía entrar, el sacerdote era el que tenía que salir, así como Cristo tuvo que salir del cielo para venir a este mundo a resolver nuestro problema del pecado. Y en el rito que se hacía con el leproso, entonces se le rociaba con la sangre, era de avecilla en ese caso, me acuerdo, la avecilla, una avecilla que salía viva con la sangre, hablando la muerta del Cristo muerto y sepultado, y la viva del Cristo resucitado y vuelto otra vez al cielo. Entonces ahí estaba el rociamiento. Ese era un rociamiento de purificación. Pero el otro caso que nos interesa está en Éxodo capítulo 29 y versículo 21. Y era en el caso del sacerdote. Cuando el sacerdote iba a ser consagrado a su ministerio sacerdotal, entonces en el rito había un rociamiento de la sangre sobre el sacerdote también. Esa es sangre de consagración. Entonces estaba también en Éxodo 24, 3 al 8, cuando Dios promulgó la ley, Moisés promulgó la ley, el pueblo se comprometió a obedecerla. Por cierto, no la obedeció. Pero entonces el libro y el pueblo fueron rociados con la sangre de la promulgación, en la promulgación de la ley. Esa es una sangre de obediencia. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo para ser santificados, para obedecer y para ser consagrados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos ha purificado del pecado para poder tener comunión con Dios. Es la sangre de Jesucristo la que nos ha consagrado para Dios como un pueblo sacerdotal según el contexto de la carta. Pero también es la sangre de Jesucristo con la que nosotros nos hemos comprendido, porque esa es una sangre de pacto a obedecer también la palabra de Dios, como lo hemos escuchado en el ministerio anterior. El que es hijo de Dios muestra las características de Dios en él. Y esas características se ven por el cumplimiento y la obediencia y la consagración a Dios. Entonces nosotros no hemos sido salvados para seguir viviendo la vida como nosotros querramos. Ya no somos dueños nuestros. Según allá en Primera de Corintios, el apóstol dice, hemos sido comprados, y el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención y el precio con que hemos sido comprados para Dios ha sido el precio de la sangre de Jesucristo. Pero la otra cosa es que él dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esa palabra presciencia significa el anticipado conocimiento de Dios. Antes de que este mundo fuese, como he estado aprendiendo en esta conferencia, porque esto ha sido una conferencia, ya Dios había decidido formar un pueblo para su nombre. Algunos preguntan, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? Y Dios es omnisciente, tenía que saber que iba a pecar. Y entonces dice, ajá, y si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué puso al hombre en el huerto del Edén? Bueno, la ignorancia hace que uno a veces también se cohíba y cree que no hay respuesta para eso. Sí hay respuesta para eso. Dios está ahora, por medio de la obra de Cristo, mostrando a los principados y a las potestades su multiforme sabiduría. Dios tenía en su propósito, cuando creó a Adán y a Eva,
a Cristo y a su iglesia. Cuando Dios estaba creando a Adán, Dios estaba pensando en su Hijo Jesucristo. Cuando Dios estaba creando a Eva, estaba pensando en su iglesia. Y eso lo estoy sacando de la carta a los Efesios. Les digo un misterio cuando habla del matrimonio. Dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer. Pero esto digo de Cristo y de su iglesia. Entonces Dios estaba pensando allí en eso. Y encontramos cuáles son las causas por las que Dios permitió que sucediera lo que sucedió en el huerto del Edén, porque eso le dio la oportunidad a Dios para hacer un despliegue de gracia que los ángeles, los principados, que los querubines, serafines y los que estaban más cerca de su trono nunca hubieran llegado a conocer, si no es por este pueblo que se llama la iglesia. Somos la obra magna de Dios, y por toda la eternidad la multiforme gracia de Dios se va a manifestar en el universo entero por medio de nosotros. ¡Qué privilegio tan grande tenemos los que pertenecemos a esta dispensación de la iglesia! La iglesia es el cuerpo de Cristo cuya cabeza está en los cielos, pero Efesios me dice a mí, hablando reverentemente, que Cristo está incompleto. Ella es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos esperando ese momento, estamos esperando la venida del Señor. Él prometió volver por nosotros. Y nosotros, como una novia esperando el cumplimiento de su prometido, debemos estar a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor prospere su palabra.